Buenos Aires vive su entusiasmo incontenible. Irigoyen es presidente. Se abre el camino para la reconstrucción nacional. En 1983 se logró consolidar una continuidad democrática y un proceso de ampliación de los derechos. Esa democracia sufrió planteos y levantamientos que aprendió a resistir. ¿Qué es lo que piden? Paz para nuestros hijos, para mañana. Condicionantes que se mostraron latentes aun cuando se creían superados. Ganamos una guerra. Tensiones, crisis y conquistas encontraban a un pueblo que participaba en las calles cada vez que el sistema representativo estaba en peligro. ¿Lograron los militares condicionar la democracia que se inició en 1983? ¿Cómo se relacionó el pueblo con esas tensiones? ¿Es la democracia por sí sola una garantía para la conquista de derechos o necesita de una sociedad activa? Para el inicio de 1983, la caída de la dictadura era inminente. El punto de partida para el restablecimiento democrático fue el resultado de una serie de acontecimientos impulsados por una población que pujaba por dejar atrás la represión. El Movimiento Obrero Argentino elaborará cómo se maneja un gobierno democrático. La multipartidaria realiza una imponente marcha por la democracia. Serrat encontró una Argentina naciente. Operaron grupos que no se identificaban. La policía que carga contra 100.000 manifestantes. Costo de la guerra de Malvinas. Ningún partido político está en condiciones de decir aquí no pasó nada, aquí han pasado muchas cosas. Veían cosas que no eran del todo normales. En los últimos 7 años el país ha vivido un clima de verdadero terror. Un terror sutil, un terror llevado a cabo. detenidos y desaparecidos. Transmite LS82, Canal 7, Argentina Televisora Color, para todas las emisoras de la cadena nacional de televisión del país. A continuación, se dará a conocer el documento final de la Junta Militar sobre la guerra contra la subversión y el terrorismo. La Junta Militar presenta a la ciudadanía un cuadro del desarrollo de la agresión terrorista a lo largo de casi 2 décadas, y por su intermedio, las Fuerzas Armadas asumen la cuota de responsabilidad histórica que les compete frente a la nación. En la noche del 28 de abril, la Junta Militar interrumpió las transmisiones de radio y televisión con su documento final. Era un mensaje audiovisual de 45 minutos donde se deslindaban de las responsabilidades por los crímenes cometidos durante su gobierno. En consecuencia, debe quedar definitivamente claro que quienes figuran en nóminas de desaparecidos a los efectos jurídicos y administrativos se considerarán muertos, aun cuando no pueda precisarse hasta el momento la causa y oportunidad del eventual deceso ni la ubicación de sus sepulturas. En un lenguaje llano
y con una producción visual significativa, se informaba sobre los condicionantes de los uniformados para dejar el poder. Ha llegado el momento de que encaremos el futuro. Será necesario mitigar las heridas que toda guerra produce, afrontar con espíritu cristiano la etapa que se inicia y mirar hacia el mañana con sincera humildad. LRA1. El mismo día, Reinaldo Viñone comunicó por cadena nacional el llamado a elecciones. Con ese espíritu iniciamos el camino hacia la normalización constitucional. Contra el terrorismo de Estado y la doctrina de seguridad nacional, vote al Ende Viale para que todo cambie. El pueblo, emocionado, regresaba a las urnas. Las calles mostraban el entusiasmo de una sociedad que redescubría la democracia. La campaña electoral conquistaba la escena pública. Afiliaciones masivas, emotivos reencuentros y un clima de efervescencia pública. Solamente a través del esfuerzo de todos vamos a hacer la Argentina que sencillamente nos merecemos. La masiva participación política se concentró en el apoyo a los dos candidatos principales. Yo les aseguro a ustedes, uno de mis primeros mensajes al Congreso de la Nación será un proyecto de ley modificando el Código Penal para dar al torturador la misma pena que la del homicida. Pero terminamos con la tortura en la Argentina. Esta es la respuesta de la victoria del justicialismo y la derrota definitiva de todas las dictaduras militares. Las imágenes de aquellas jornadas de octubre de 1983, con su fuerte marca de intensa participación, ayudan a comprender cómo la democracia comenzó a constituirse en el imaginario nacional como el mejor sistema político para la vida colectiva. Pero, mientras las urnas volvían a la actividad, los militares se cubrían en la retirada, anunciando la ley de pacificación nacional. ¿Sabe usted que es responsabilidad de todos los argentinos cuidar la paz para que el pasado no se repita? Ley de pacificación. Por un futuro institucional en paz. Era el intento de juzgarse a sí mismos en tribunales castrenses y no en la justicia civil para avanzar hacia una autoamnistía. Habrá que ahogar rencores perdonándonos todos incontables errores. Votemos mañana para consolidar una Argentina en paz y en libertad. Finalmente, el 30 de octubre de 1983, el pueblo volvió a las urnas. Prácticamente esto es así, todo el mundo está convencido que el triunfo radical es un hecho. Raúl Alfonsín sorprendió con el 51,7% de los votos. Nunca antes un candidato radical había superado a uno justicialista. Sin embargo, el festejo fue de todos. Los radicales que están apostados aquí desde temprana hora comenzaron a aplaudir. Y a esos aplausos los integrantes de la Juventud Peronista también les devolvieron otro aplauso y ahora están entonando el clásico Argentina, Argentina.
besos recíprocos sencillamente significan que se puede haber llegado a una madurez política imprescindible en la vida de la República. En instantes, los rusos insisten con... Segundo año de estreno de Dinastía. La oposición. ¿Qué aceite lubricante lleva su coche? ¿Cómo era? ¿Qué cosas llegaban más tuyas en España, César? Obviamente las cosas que hablaban de nuestras vivencias, por ejemplo, los guainos. Y abro mis ojos, es para que tú, y no siempre... Yo, Raúl Ricardo Alfonsín. La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas solicita a los denunciantes remitir por correo las fotografías y características físicas de los detenidos desaparecidos, describiendo la estatura, color de tez, ojos y cabello, así como cualquier otro detalle que facilite la identificación. KTC, con la conducción de Roberto Maidana, esto es 28 millones. Su primera conferencia de prensa, escenario, el Salón Blanco de la Casa de Gobierno. Concurrencia, más de 200 periodistas de nuestro país y del mundo. ¿Usted cree que la prolongación en el tiempo del debate sobre derechos humanos puede complicar los planes de pacificación del gobierno? Es una buena pregunta, señor. A los pocos días de asumir, Alfonsín derogó la ley de autoamnistía, modificó el Código de Justicia Militar, creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas e impulsó el juicio a los excomandantes de la dictadura. No podrá haber reconciliación sino después del arrepentimiento de los culpables y de una justicia que se fundamente en la verdad. Vamos a tomar debida nota de todo lo que nos han traído. Va a actuar como corresponde en la Argentina la justicia. Muy lindas palabras. Muchas gracias. No sé si yo estaba a la altura de lo que dice siempre es. La Cámara Federal ordenó severas medidas de seguridad a cumplirse la oportunidad de la reanudación de la audiencia pública del juicio que se sigue a los excomandantes el próximo miércoles a las 15, en la cual deberán comparecer los 9 ex jefes militares para presenciar el inicio de la acusación. Señores, de pie, por favor. El juicio a las juntas militares mostró una imagen nunca vista en la historia del país. Los máximos mandos de las Fuerzas Armadas acusados por un tribunal civil. 709 casos que no agotan, por cierto, el escalofriante número de víctimas. Porque mis jueces disponen de la crónica, pero yo dispongo de la historia. Y es allí donde se conocerá el veredicto final. Una marcha de adhesión a ese juicio convocada por distintas organizaciones defensoras de los derechos humanos. Madres de Plaza de Mayo que encabezan este sector de la marcha que surge desde 9 de julio y Avenida de Mayo. Abuelas de Plaza de Mayo, Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Centro de Estudios Legales y Sociales, familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas. Aún faltaba mucho para que la sociedad civil y la democracia pudieran hacer efectivo el juzgamiento a los genocidas. Entre 1987 y 1990 se sucedieron 4 levantamientos de sectores militares autodenominados cara pintadas, que buscaban obstaculizar el proceso de justicia en marcha. ¿Qué es lo que piden? Que se le busque la solución necesaria al problema de los juicios.
¿Va a haber un enfrentamiento ahora? Va a haber tiros, así que ahora váyanse. ¿Cuántas garnizones lo respaldan a usted? Todas. Querían mantener los condicionamientos que había formulado Reinaldo Viñone en la retirada de la dictadura. Estos soldados son los que, equivocados o engañados, hicieron muchas cosas, pero siempre pensando en el bienestar y en la función del servicio a la nación. Lo que estamos apreciando es indudablemente un hecho histórico. La gente, el pueblo, convergiendo sobre este lugar. Sin un tiro, no queremos. Nos aplaudimos todas las noches y ahora nos quieren garrotear. Ustedes no pueden tener miedo a nada, usted es muy joven. Estamos en defensa de la república. Ante cada uno de los levantamientos carapintadas, el pueblo interpeló a los líderes políticos para que asumieran una posición colectiva en la defensa de la democracia. Dirigentes y representantes de todas las fuerzas políticas y sociales suscriben el presente compromiso democrático declarando: la reconciliación de los argentinos solo será posible en el marco del pleno acatamiento a la ley y del debido reconocimiento de los niveles de responsabilidad de las conductas y hechos del pasado. Se terminó para siempre el tiempo de los golpes, pero también se terminó el tiempo de las presiones, los pronunciamientos y los planteos. Sin embargo, los uniformados consiguieron las concesiones que pedían. Señores senadores, Primero, con las leyes de punto final y obediencia debida, aprobadas durante el gobierno de Alfonsín, y poco tiempo después, con los indultos del presidente Carlos Menem. Yo diría que lo que deseamos nosotros no es esta ley. Nosotros hubiéramos deseado que en 1983 las Fuerzas Armadas se hubieran juzgado a sí mismas y hubiera deseado que la justicia hubiera hecho la solución de todos los casos sometidos a su examen. Pero esto no es lo que pasó. De manera tal que hay un problema militar en la República Argentina. Una vez más, el corazón de la sociedad, el músculo popular de la democracia, latía al calor de los organismos de derechos humanos. Y la demanda por justicia seguía pendiente en las calles. Yo quiero proclamar: Argentina, levántate y anda. Para el inicio de la década de los 90, a menos de 10 años de la recuperación de la democracia, el plan económico heredado de la dictadura estaba en su apogeo. Aquellos condicionantes que impuso el gobierno militar seguían operando sobre las autoridades en democracia. He firmado los decretos que llevan los números 1002, 1004 y 1005, donde indulto a muchos militares y muchos civiles para que empecemos a reconstruir la patria en paz, en libertad y en justicia. Esta es una medida que yo no digo que logra la pacificación no se logra por decreto, pero sí que contribuye, encamina hacia la pacificación. Nosotros ganamos una guerra, de eso no tengo dudas. Lo que hice, lo hice total y absolutamente convencido. ¿Qué le diría usted a los detractores del indulto?
que están en contra de la reconciliación nacional. Señor, muchas gracias. Estas fueron las palabras del teniente coronel Aldo Rico. ¿Qué piensa con respecto a que se le dé el indulto a los excomandantes que ya fueron juzgados por los tribunales argentinos? Que es estar en contra del derecho a la vida. Esta gente jamás podrían estar sueltos. Nunca he estado de acuerdo con la libertad de toda esa gente. Una decisión política que costó mucho a la Argentina. Yo no estoy de acuerdo. Tengo familia que no apareció todavía. Esto es un día de tristeza, es un día históricamente negro, uno de los más negros que conoce la historia del país. Acá está la ciudadanía, la que se expresó que no quería el indulto, acá estamos nosotros, y esto quiere decir vamos a seguir luchando. El 8 de septiembre de 1990, Elías Morales se despedía de María Soledad. No se puede creer la explosión que acaba de terminar. La expectativa de los jóvenes coincide con la realidad. Es la que puede estar más para un jubilado. Un clima de violencia, de indignación de los jubilados. Por eso, la reforma constitucional es tan importante. Yo gasto 10.000 pesos por mes, mi señora lleva las cuentas. No llore más. Con el nuevo plan de convertibilidad, usted puede comprar juguetes importados con instrucciones en chino. Estamos acá porque apoyamos a los hijos cuando dicen no hay perdón, no hay olvido y no hay reconciliación. La conformación de la alianza. Presidente 2000. Han tomado la iniciativa de cortar la ruta. Desorden en las cuentas públicas, la desocupación ha sido responsabilidad de la política económica de Carlos Menem. Para el inicio del siglo XXI, la sociedad civil tenía en claro que la democracia no cumplía con sus expectativas, pero que tampoco era la variable de ajuste. Trabajé en la CONADEP 20 años. ¿Para qué? ¿Para qué? Organización espontánea y asambleas populares emergieron del tejido social para buscar un rumbo que pudiera oxigenar una realidad asfixiante. Lo que a ellos los tiene preocupados es precisamente ver la movilización del pueblo. Estamos en guerra contra estos tipos de políticos que lo único que han hecho todo este tiempo es enriquecerse a costa del sufrimiento del pueblo. Estamos ahora ante una nueva forma de poder popular como son las asambleas. Es una nueva propuesta de participación. La demanda de renovar la clase política estaba vigente. Son de 50 las asambleas que estamos formando. Somos todos juntos los que tenemos que pelear. No es rencor ni odio los que nos guía y me guía. Es justicia y lucha contra la impunidad. Como centro clandestino de detención en el que se torturó, se desapareció, se asesinó a miles de hombres y mujeres. No tengo miedo, ni les tengo miedo. Y como presidente de la Nación Argentina, vengo a reivindicar un ejército nacional comprometido con el país y alejado definitivamente del terrorismo de Estado. Tuvieron que pasar 20 años desde el regreso de la democracia para que los condicionamientos militares comenzaran a disolverse. Se derogaron las leyes de obediencia debida y punto final, y se reabrieron las causas judiciales para determinar las responsabilidades por los crímenes de lesa humanidad perpetrados durante la dictadura. Condenar a Jorge Rafael Videla a la pena única de reclusión perpetua, inhabilitación absoluta perpetua. Jorge Eduardo Acosta, Alfredo Ignacio Astiz, a la pena de prisión perpetua. Aquella exigencia de Reinaldo Viñone cuando pidió olvidar rencores comenzaba a resquebrajarse.
por su carácter de funcionario público y por haber sido cometida con violencia. Sin embargo, aún quedaban resabios del pasado escondidos en los pliegues de la democracia. Yo hasta pensé, si un día salgo y lo encuentro a Checolá, pues yo lo voy a matar, yo. Y después digo, puta, y si lo mato, y te voy a matar una porquería de esa. Un asesino serial. No tenía compasión. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 1 de La Plata condena a Miguel Osvaldo Echecolás, de las demás condiciones sobrantes en autos, a la pena de reclusión perpetua e inhabilitación. No es este tribunal el que me condena, son ustedes los que se condenan. Crece la preocupación por la desaparición de un testigo clave en el caso Echecolás. El caso se trató en principio como averiguación de paradero y para la justicia, recién 90 días después de su desaparición, se consideró a López secuestrado. Jorge Julio López continúa desaparecido. A exigir la inmediata aparición con vida del compañero Jorge Julio López. Durante la gestión de Cristina Fernández, el Estado generó los recursos necesarios para continuar con el proceso de justicia en marcha. Se creó una unidad fiscal destinada exclusivamente a coordinar las causas por violaciones a los derechos humanos cometidos durante el terrorismo de Estado. Para fines de 2013, 445 personas han sido condenadas en 186 causas elevadas a juicio. Salta, Mendoza, Chaco, Corrientes, Paraná, Bahía Blanca, La Plata, Neuquén, Mar del Plata, Córdoba y Tucumán son algunas de las localidades donde los represores ya están en la cárcel. Este inédito proceso de justicia continúa con más de 20 juicios en marcha, ya no solo investigando a los responsables dentro de las Fuerzas Armadas, sino también juzgando la participación de muchos civiles. En 1983, las Fuerzas Armadas entregaron el poder con una serie de condicionamientos políticos y económicos que determinaron el desarrollo de la democracia. Con el correr de los años, la sociedad asumió que la democracia no implicaba en sí misma un proceso de ampliación de derechos. Fue por eso por lo que, a lo largo de 3 décadas de condicionantes, tensiones y demandas populares, el pueblo asumió su protagonismo y comenzó a reparar en las urnas parte de la dolorosa herencia del terrorismo estatal. Un período plagado de pasiones y traiciones, de euforia y altibajos. Una apuesta a un futuro que estará, una vez más, en manos del pueblo.